Buenos días. Una vez más estoy aquí para hablar verdades que necesitamos entender o explicarlas mejor porque hemos vivido muchos siglos de bastante malentendido acerca de las escrituras y es por eso que hay demasiadas divisiones en el cristianismo y las otras religiones están en el mismo conflicto, en el mismo problema. Entonces nosotros tenemos que entender bien las escrituras para poder considerar que estamos estableciendo verdades y que la verdad que estamos estableciendo es una verdad absoluta, una verdad o la doctrina que vino del cielo. Y cuando Jesús vino a la tierra revolucionó dentro del judaísmo, porque en el judaísmo había ciertas creencias bastante raras que no les permitió tener la visión para poder ellos conocer la visitación del Hijo de Dios a la tierra. El Mesías prometido lo desecharon y eran expertos en las escrituras, grandes sabios, fariseos, saduceos, escribas, publicanos, esceos, de todas esas clases de gente que se habla en las escrituras, pero no entendieron. Entonces hay conflictos bastantes que a veces parecen conflictos, pero se pueden resolver fácilmente a través de las escrituras. Porque usamos textos a veces que se han derivado de doctrinas. Por ejemplo, la Trinidad es una doctrina que no está en la Escritura. Sin embargo, se formuló en el siglo IV y desde entonces la cristiandad cree en un Dios trino, Dios de tres dioses. Los judíos creían en un solo Dios, son monoteístas. Los cristianos, como ellos dicen, no son monoteístas, porque si usted adora tres dioses, es idólatra. Entonces son conflictos que están adentro, que muchas personas que creyeron en estos 15, 16 siglos después que se formula la doctrina, pues creyendo inocentemente, y el Señor pues ha tenido misericordia y los va a tener en el reino, porque el reino va a ser una escuela, una universidad, donde vamos a perder muchos puntos que es necesario para poder entender mejor la maravillosa misericordia y el amor de Dios que tiene para con estos seres humanos que crió de carne y hueso. Entonces aparentemente hay textos en las escrituras que parecen entrar en conflicto. Muchos teólogos han escrito libros o un texto, pero le voy a decir un texto sin contexto, es un pretexto. Y por eso es que hay muchas ideas regadas, tradiciones que heredamos nosotros. El cristianismo, por ejemplo, ahora tiene como, después de la Reforma, tiene 500 y pico de años, casi 600 años, vamos a hablar sobre la historia, que trajeron de allí, de Roma, la Iglesia Católica Madre, que creó muchas cosas para conflictos. El Satanás la utilizó, porque si se habla de la historia, miramos tantas barbaridades que hizo la Iglesia para enforzar su religión, porque el cristianismo no se... O sea, una forma de creer como quiere que el Señor que creamos, no nos enforza, sino que nos habla a través de su Espíritu. Y el Espíritu es maravilloso, silenciosamente establece verdades en los corazones que le aman. Si usted ama al Señor y usted tiene mucha ignorancia, no quiere decir que usted es una persona que el Señor la desecha, no. El Señor la ama. Y de acuerdo a lo que usted ha sido revelado, pues así está el plan de Dios con usted. Pero vivimos tiempos bastante de luz. La tecnología ha traído mucho conocimiento y ha desenterrado muchas verdades que muchos movimientos religiosos escondieron. La historia nos dice eso. Historia maravillosa que es necesario estudiar no con prejuicios, sino que ver lo que pasa, la lucha tremenda que tenemos contra las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, pero vamos ganando. Entonces yo quiero hablarle de conflictos textuales. Quizás el conflicto más difícil de la Escritura tenga que ver con el castigo de Dios a los impíos. Millones de cristianos suponen que los malvados languidecerán con el diablo en el infierno para siempre. Esa es la teoría que nos dice, esa es la doctrina que se nos explicó a muchos de nosotros. Esto es lo opuesto a la recompensa para los justos, vivir para siempre con Dios en eterna bienaventuranza. Por supuesto, una suposición del infierno eterno sí requiere que la persona crea en almas inmortales, no sujeta a la muerte. Pero este detalle no se considera importante para ser justo.
Ciertos versículos de la Biblia parecen apoyar el concepto de un infierno eternamente ardiente. Comenzaremos este estudio considerando Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Dice así: porque Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en el cuerpo, pero fue edificado por el Espíritu, por quien también fue y predicó a los espíritus encarcelados que desobedecieron hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba pacientemente en los días de Noé, mientras se construía el arca. Este texto podría interpretarse en el sentido de que después de que Jesús murió en la cruz, predicó la salvación a los espíritus malignos que habían sido torturados en el infierno, prisión, desde los días de Noé. La creencia de un individuo acerca de cómo Dios castiga a los malvados influirá en la interpretación de Primera de Pedro 3. Entonces, con las palabras de Pedro en mente, consideremos 5 pasajes. La Biblia se interpreta a sí mismo, va de uno a otro, y así va entrando en detalle y poniéndola, como dicen, las piezas juntas, el crucigrama. Y sí, pues es fácil de resolver mientras tengamos la consideración y el deseo de escudriñar las Escrituras como el Señor nos manda. Judo 1:7 dice: de manera similar, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la fornicación y a la perversión. Sirven como ejemplo para aquellos que sufren el castigo del fuego eterno. En griego es aionios. Apocalipsis 14:11 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No hay descanso de día ni de noche para los que adoran a la bestia y su imagen, ni para cualquiera que reciba la marca de su nombre. Otro texto dice Apocalipsis 19:3: y otra vez gritaron: aleluya, el humo de ella, la gran ramera, sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de azufre ardiente, donde hayan sido arrojados la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mateo 18, versículo 8 dice: si tu mano o tu pie es ocasión de pecar, córtalo y tíralo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos o 2 pies y ser arrojado al fuego eterno, aionios. Para aquellas personas que creen que los conflictos textuales solo pueden resolverse profundizándose en la catacumba del idioma griego original, la confusión solo empeora. Judas y Jesús usaron las palabras griegas aionios para describir el fuego, porque aionios generalmente significa eterno, eterno o para siempre. Observa cómo se usa aionios en otros pasajes de la Biblia. Cuando Jesús se puso en camino, un hombre corrió hacia él y cayó de rodillas delante de él. Buen maestro, preguntó: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Aionios, Marcos 10:17. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Aionios, Juan 3:16. Jesús dijo: pero el que bebe el agua y que yo le doy no tendrá sed jamás de beber el agua que yo le doy, se convertirá en él en un manantial de agua que brotará para vida eterna. Ahí está la palabra aionios, Juan 4:14. Un hombre me dijo una vez, tengo texto de prueba: Jesús dijo fuego eterno y vida eterna, y así es, no voy a ceder. Y se cerró. No quiso estudiar, hermano, quiso escudriñar. ¿Entiendes el problema? Si seleccionamos la Biblia y limitamos nuestro estudio sobre el castigo de Dios a los malvados, a los 6 pasajes presentados anteriormente, dejamos la Escritura en un estado de conflicto interno, porque hay otros versículos de la Biblia que tienen igual autoridad y contradicen estos textos. La verdad se demuestra verdadera por la armonía que surge de la suma de sus partes. Además, considera estas palabras que Jesús habló en Juan 6:40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que me mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitará en el día postrero. Lucas 14, versículo 13 al 14 dice: pero cuando des un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bendito. Aunque no puedan pagarte, lo recibirás en la resurrección de los justos. Juan 12, 47 al 48 dice: en cuanto al que oye mis palabras y no las guarda, yo no las juzgo, porque no he venido a jugar al mundo, sino a salvarlo.
Hay juez para el que me rechaza y no acepta mis palabras. Esas mismas palabras que yo hablé, lo condenará en el último día. Lucas 20, 35, 36 dice, pero aquellos que sean considerados dignos de participar en aquel siglo y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni se darán en matrimonio y ya no podrán morir, porque son como los ángeles, son hijos de Dios, ya que son hijos de la resurrección. Juan 5, 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en el sepulcro, en las tumbas, en esos cementerios, oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien resucitarán la primera resurrección, y los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados la segunda, 1000 años después. Con estos 5 pasajes en mente, consideremos lo siguiente. Si Abel fue asesinado y fue al cielo hace 6000 años, ¿por qué necesita resucitar? Se hace esa pregunta. Lógica. En el último día. Si Caín murió y fue al infierno hace 6000 años, ¿por qué no necesita resucitar al final de los 1000 años, después de la primera resurrección? Algunas personas creen que Caín y Abel resucitarán para recibir nuevos cuerpos. Esto no tiene sentido para mí. ¿Por qué? Porque Caín necesitaría un nuevo cuerpo después de 6000 años en el infierno. Porque Abel, el nuevo Moisés y los 24 ancianos tendrían que esperar hasta la segunda venida para obtener un nuevo cuerpo. Elías y Moisés ya tienen cuerpo nuevo. Los discípulos lo vieron en el monte de la transfiguración. Y Juan vio a los 24 ancianos con cuerpo nuevo alrededor del trono. Lucas 9:30, Apocalipsis 4:4. Los que defienden el infierno eternamente ardiente, de tormento, no pueden ofrecer una razón bíblica por la cual Abel y Caín resucitaron. Sin embargo, cuando entendemos los caminos y planes de Dios, la Biblia revela por qué se necesitan resurrecciones separadas para los justos y los malvados. Esta confusión sobre el castigo de Dios a los malvados puede resolverse, pero la solución requiere cierto conocimiento de los siguientes 4 temas bíblicos: la creación del hombre, el estado del hombre en la muerte, el juicio del hombre y la doctrina de la restitución. Estos temas encajan perfectamente en un sistema judicial maravilloso, porque Dios es generoso, razonable, justo, amoroso e inmutable. Considera algunas declaraciones resumidas sobre estos 4 temas. La creación del hombre y el estado del hombre en la muerte. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2, versículo 7. Después de que Adán pecó, Dios dijo, con el sudor de tu frente comerás tu alimento hasta que vuelva a la tierra, ya que de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. ¿Ves? Esa es la lógica, razones. Salomón escribe, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más recompensa, e incluso su recuerdo se olvida, y el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu, aliento de vida, vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 9, 5 y 6, capítulo 2, versículo 7. Escudriña la Escritura. Toma estos textos bíblicos en serio, aplícalo a su vida y no dejes de estar engañado por todos estos falsos maestros y falsos pastores que están hablando de un infierno como un lugar de tormento para las personas. Eso es ogro, eso es un Dios ogro, un Dios malo, un Dios que se goza de los juicios, del castigo que le va a implicar a la raza humana. Yo no le dejo ese Dios. Ese Dios tal vez de ustedes, pero no mío. David quedó asombrado ante el poder de la muerte. ¿Qué hombre puede vivir y no ver la muerte o salvarse del poder del sepulcro? Salmo 89, 48. David sabía que los muertos no están en el cielo. No son los muertos los que alaban al Señor ni los que descienden al silencio. Somos nosotros, los vivos, quienes ensalzamos al Señor ahora y para siempre. Salmo 115, versículos 17 y 18. El Señor le dijo a Ezequiel, porque toda alma viviente me pertenece, tanto el Padre como el Hijo, ambos me pertenecen por igual. El alma que peca es la que morirá. ¿Dónde dice alma? Los traductores de la Biblia no tuvieron la perspicacia de borrar eso. Ahí dice, la vida. Nosotros, el ser humano que peca, es la que morirá. Ezequiel 18:4. Tenemos que aprender a balancear toda esta forma de interpretación en las Escrituras y a poner lo que debe de estar allí. Pablo resume la condición humana, por cuanto todos pecaron y están destinados a de la gloria de Dios, y todos deben morir por causa. Están destituidos todos.
Todo. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 3:23, capítulo 6, versículo 23. La Biblia enseña que el hombre está hecho del polvo. No tiene inteligencia antes de nacer y no tiene inteligencia después de morir. Cuando una persona muere, su cuerpo vuelve al polvo. El don de la vida, el espíritu regresa a Dios y su alma. Su inteligencia y personalidad constituye eso. Cuerpo y espíritu constituye el alma, la vida, la razón, lo que piensa, lo que siente. Todo eso vuelve el Creador. Cuando Dios resucite a todas las personas que son dignas de entrar en el reino del Padre, Él reconstruirá fielmente a partir de su registro perfecto de cada persona, porque está escrito en un libro que se llama el libro de la vida, que son los que van a recibir la eternidad, que son los que van a recibir la resurrección primera, que nos capacita para morar con Él por toda la vida. Un cuerpo nuevo, glorificado, no es este cuerpo hecho de carne, de polvo, un cuerpo, un espíritu vivificado como el cuerpo del Señor en esta hora. El cuerpo del Señor radia, tiene gloria, porque recibe la del Padre. Lo mismo va a suceder con sus hijos, los que hemos sido regenerados, los que estamos viviendo una vida persistentemente, tratando de agradarle a Él cada día, alejándonos más de la violencia, del pecado, de las falsas teorías, de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, de las falsas filosofías, de todo lo que está pasando en esta tierra, porque el Dios de este siglo no es el Señor, el Dios de este siglo se llama Satanás, y es que tiene una lucha frontal con los hijos de Dios. A nuestro lado están 2/3 partes de ángeles, ella está una 1/3 parte, pero hay que llegar un momento que el Señor va a soltarlos, darle el poder a ellos para que puedan traer a muchas personas al conocimiento de Cristo. Son un caballo de Troya. Satanás y su gente son un caballo de Troya que los va a usar el Señor para que puedan traer, las personas puedan decidir, porque ahorita en este momento les gusta el Evangelio, les gustan las cosas de Dios, hablan de Dios y todo ponen a Dios pero no viven una vida delante de Dios piadosa, alejada del pecado, alejado de los prejuicios, alejado de tantas barbaridades que están regadas en la tierra. Va a haber momentos que el Señor va a permitir que Satanás tenga una fuerza poderosa, es cuando va a reinar en la tierra. Se lo voy a explicar otro día. El juicio del hombre. La Biblia enseña que Dios ha señalado un tiempo cerca del fin del mundo en el que juzgará a la humanidad. Porque Él, el Padre, ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia por el varón, Yeshua, Jesús, que ha designado. De esto ha dado prueba a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. Hechos 17, versículo 31. Jesús es el juez, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Recompensa, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Cada palabra y obra serán revisadas, porque Dios juzgará toda obra, incluso todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12, versículo 14. Antes de la segunda venida, el destino eterno de cada persona será determinada. Apocalipsis 14, versículo 19. En la segunda venida, los impíos muertos no serán perturbados, pero los impíos que estén vivos serán muertos. Apocalipsis 19, 20 y 21. Los justos muertos resucitarán y junto con los justos vivos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Así lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Los santos ascenderán a la ciudad santa y reinarán con Cristo en el cielo, no en la tierra. Es mentira. Esos son textos sacados fuera de contexto. En el cielo durante 1000 años. Juan 14, versículo 1 al 3. Apocalipsis 20, versículo 4. La doctrina de la resurrección. Durante los 1000 años a los santos se les dará autoridad con Jesús para revisar el registro de cada persona malvada y determinar la cantidad de sufrimiento que cada persona malvada debe soportar. 1 Corintios 6, versículos 2 y 3. Aquellos que estudian leyes saben lo que estoy hablando. Estoy hablando en términos jurídicos. Ustedes conocen la ley, que son bien prestos para interpretar las leyes.
Te están dando cuenta que estoy hablando en términos jurídicos, que soy bíblico y que también tengo conocimiento de la ciencia, de la ley. La justicia de Dios requiere que los depredadores sufran según la cantidad de sufrimiento que causaron. Por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe. Éxodo 21, 2, Tesalonicenses 1, 6, Romanos 12, 19, Apocalipsis 2, 23. Utilicen esos versículos, úsenlos, ayúdense un poco. Al final de los 1000 años, la ciudad santa descenderá del cielo con los santos en su interior. Apocalipsis 21, 2. Todos los malvados resucitarán. Apocalipsis 20, 12 al 15. Jesús luego explicará a cada persona malvada por qué no pudo salvarlo y también revelará el juicio decretado por los santos. Por ejemplo, la cantidad de sufrimiento requerido para la restitución. Por eso es horrendo de caer en las manos de un Dios enojado. Sí. Hay muchas personas que han hecho barbaridades en la tierra. Son autores de asesinatos tremendos, la mafia, la conspiración, los presidentes de muchos diferentes países. Yo no quiero estar en esas botas. No. Yo quiero aparecer delante del Señor. Aquí estoy, Señor. Este soy yo. Traté justamente a mi prójimo y yo quiero pues que tenga misericordia. Si Él ha tenido misericordia, cuando Él me levanta en la primera oración, quiere decir que estoy revestido del poder de la naturaleza de Cristo, como está en el cielo. Esta declaración enfurecerá a los malvados. El diablo llevará a los malvados a atacar la ciudad santa y caerá fuera del cielo y comenzará el infierno. O sea, lo que tanto han hablado es un lago de fuego que desciende de la gloria de Dios. Apocalipsis 27 al 10. El infierno permanecerá para cada persona según el tiempo determinado por los santos. Para los que estudian leyes ya saben lo que estoy diciendo. Conforme el crimen, así la sentencia. El infierno permanecerá en cada persona según el tiempo determinado por los santos. Cuando sea hecho justicia, los fuegos del infierno se apagarán. Malaquías 4, versículo 1 al 3. Entonces se creará un cielo y una tierra nueva. Eternidad. Apocalipsis 21, 1. Dado que la Biblia enseña sobre estos 4 temas, y mi deseo de armonizar todo lo que dice la Biblia sobre el sistema judicial de Dios, entiendo que los siguientes pasajes significan Judas 1:7. De manera similar, Sodoma y Gomorra, ciudades vecinas, se entregaron a la fornicación y a la perversión. Sirven como ejemplo de aquellos que sufrirán el castigo del fuego eterno, la era del inextinguible. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube mientras ardan por los siglos de los siglos. No hay descanso de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para cualquiera que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 19:3. Y otra vez gritaron: aleluya. El humo de ella, la gran ramera, sube mientras ella arde por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego ardiente, donde habían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por el tiempo que sea necesario, por los siglos de los siglos. Mateo 18:8. Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtalo y tíralo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con 2 manos o 2 pies y ser arrojado al fuego eterno, la era inextinguible. Bueno, se fija bien que poniendo los textos en armonía podemos entender maravillosamente el amor y la misericordia de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial, el Padre de Yeshua, el Padre de Jesús. Todo esto está basado en el amor. Él no puede meter personas que no se han convertido, que no han dado su corazón de ver al Señor para que los transforme al reino, porque entonces se pierde. Va a haber otra rebelión. Y es lo que Él quiere eliminar. El señorío del pecado. Y mientras esté usted solamente tomando decisiones, le guste la doctrina, le guste el evangelio, le gusten las prédicas, las enseñanzas, le gustan las verdades. Mientras usted solamente eso, es un gusto nada más, pero póngalo por obra, si lo pone en su vida. Porque desde ahorita, si usted
no hace estas decisiones, usted está ardiendo en fuego. Usted está, como dicen, viviendo una era de tinieblas. Y entre más se le quiera revelar al Señor a usted, no lo va a poder entender. Si usted decide entender bien las doctrinas maravillosas de esta, lo que se llama el infierno como lugar de tormento, porque eterno, que no es eterno, es pientradura, porque cada persona tiene unos escritos. Como cuando presentan eso delante de la corte, esto es lo que él hizo. Y conforme a lo que está ahí es juzgado, la sentencia llega a esa persona. Lo mismo sucede. Los hombres se han copiado de la ley divina, nada más. No se han inspirado, motivados. Aunque hay bandidos ahora que agarran la ley y la tergiversan. Cuidadito, hermano, cuidadito, amigo, cuidadito, abogadito, cuidadito, profesional. Usted mete la pata en eso porque entonces usted está, como dice, saltándose las trancas. Y eso le va a traer consecuencias. Y aquellos que solamente están con wishy-washy, como dice, me gusta, ¿sí? La palabra de Dios, él trata de portarse lo mejor que puede y sigue viviendo en pecado. Usted puede ser la persona más noble de la vida, pero si usted no se ha convertido a Cristo y entendido esta doctrina maravillosa de retribución, lo siento mucho. Solo está nada más jugando, practicando. Métase al equipo mío, ya. Juguemos bien el béisbol. Sí, esto es maravilloso. Entender estos maravillosos planes de Dios. Cómo deben estar explicados. Cómo deben ser enseñados. Cómo deben ser predicados. No todas esas mentirotas que hay en las iglesias. Cuando el hombre muere se va al infierno. Un Dios ogro. ¿Qué clase de Dios es ese? Ese Dios no quiero yo. Ese Dios no es el Dios mío. Es mi amor. Si Él me manda una vez al cadalso, es porque yo he decidido irme al cadalso. Esta decisión la he tomado. Me voy al cadalso, me voy a la destrucción en el lago de fuego. Y cuando Él me esté despidiendo, con amor, me va a despedir, doliéndole. ¿Usted cree que no le va a doler ejecutar millones y millones y millones de personas que pudieran haber sido grandes seres inteligentes en la tierra y haber construido para el bienestar social de la humanidad? Mandar al infierno por sus acciones. Le va a doler mucho. Dice la Escritura que Dios juzgará toda la lágrima, porque nosotros vamos a ver cuando estén siendo destruidos en el lago de fuego. Muchos amigos que le hemos hablado y le hemos dicho, le hemos hablado que pónganse la verdad, establezcan en verdad su doctrina, no en tradición, ni herejía, ni en denominaciones. Las denominaciones no ganan absolutamente a nadie, ni los pastores que están ahí, porque algunos son bien nefastos. Necesitan arrepentirse y volver a predicar la sana doctrina. Bueno, soy celoso, porque es verdad lo que estoy diciendo. Mañana no quiere el Señor me dice, yo te di verdad a ti y no la revelaste. Por eso soy responsable, por las acciones de no soy responsable, por el llamado que el Señor me ha dado para predicar verdades y asimilarlas, para que la gente simplemente pueda entender este maravilloso plan de Dios. Su amor, su misericordia por nosotros, y nos ama a todos. ¿Usted cree que solo los cristianos? No, se vemos 8,000 y pico de millones de personas regadas en toda la tierra y todos ellos necesitan conocer y entender estas verdades. Dios los ama y utiliza simples hombres como yo. Yo solo estoy aquí haciendo un trabajo. Eso no existe para mí. Yo doy gracias al Señor, que el Señor me ha dado dinero en mi jubilación que me sustenta. Todo lo hago por amor a las almas, para mostrarle a ellos que el Dios que yo amo es un Dios de amor y misericordia y que no te va a mandar en la muerte a un lugar de tormento eterno. No, estás durmiendo, esperando resurrección. Bueno, este mensaje son controversiales para aquellos que están viviendo del pisto, de este trabajo, pero a mí no me concierne eso. Conciérnele a usted su comportamiento, cómo va a presentarse delante del Señor. Yo me quiero presentar como Pablo le dijo a Timoteo, como obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad y no se avergüenza. Que el Señor me lo guarde, me lo bendiga y los continúe bendiciendo allí en su hogar, a sus hijos, a sus esposos, a su esposa, a su mamá, a su papá, los dolores que se han sanado, pues. Tú sabes, ya estamos llegando, como dice, a una etapa de que todo nos viene, se desarrollan las enfermedades que son contribuciones de la caída del hombre en la tierra, de la caída de nosotros, pues.
nuestra naturaleza caída. Que Dios me lo guarde y me lo bendiga y permanezca en verdades. Funde su doctrina en verdades eternas. No crea todas esas barbaridades que le están enseñando en esas iglesias acerca de un lugar de tormento. Es un Dios de amor y misericordia y que nos quiere alcanzar. Se llama Padre Celestial, Padre de las naciones, que Él es el creador de todos esos millones de personas y los quiere alcanzar. Cada día hay una lucha, una contienda entre el bien y el mal. Cuando los hombres comienzan a entender eso, van a decir, bueno, Señor, aquí está mi vida en tus manos, ayúdame a comportarme como un ciudadano verdadero, como un hijo verdadero, como un hermano verdadero, como un amigo verdadero y estar en auxilio de aquellos que no te conocen, porque hay billones. Aún tus amigos que andan alrededor son simpatizantes, les gusta el Evangelio, les gusta la buena nueva, les gusta Cristo, pero no han tomado la decisión. Conviértanse en verdades, establezcan su doctrina en verdades eternas, verdades absolutas que vienen del cielo y que Cristo las enseñó a sus discípulos. Bye. Dios me los guarde.